Créditos de imágenes y músicas aquí utilizadas a sus respectivos creadores. Antes de empezar quisiera pedirles a todos los que ven mi teoría que por favor se suscriban al canal, que le den like al video y que comenten qué les pareció, ya que como podrán ver, mi canal es demasiado pequeño pero mi esfuerzo es grande por traer de manera seguida cada capítulo de esta teoría, es por ese motivo que necesito de su ayuda para crecer, ya que son ustedes los que me dan los ánimos para no rendirme y poder continuar, aparte de también saber si les está gustando lo que hago. Teniendo esto en cuenta, ahora sí empecemos con el capítulo número 3 de esta teoría. Las crónicas de Elizabeth. Capítulo 3. Resistencia definitiva. En el capítulo anterior, el león del orgullo Escanor se enfrentó al recién llegado, acto que no solo le causó la peor de las humillaciones, sino que también le costó la vida. Los pecados capitales al ver muerto a su compañero se enfurecieron y de inmediato rodearon a Argus Sinclair, que era así como se hacía llamar aquel que había puesto fin a la vida del caballero conocido como el Hijo del Sol. Pero justo cuando la pelea estaba a punto de comenzar, alguien ingresó al campo de batalla acompañado de otros más, y se acercaron donde el capitán de los pecados. «Capitán Meliodas», exclamó un caballero el cual tenía por nombre Giltolder, «permítanos ayudarlos en esta batalla. Yo sé que no somos tan fuertes como ustedes, pero si todos juntos peleamos tendremos más posibilidades de ganar, además también queremos vengar la muerte del león del orgullo, por favor capitán». Meliodas pensó un momento lo que el caballero Giltolder le proponía, sabía bien que tenía razón y que quizás entre todos sería más fácil vencerlo, aunque él no quería que más vidas inocentes fuesen sacrificadas en vano, pues sabía ahora mejor que nunca que aquel individuo se tomaba las cosas en serio y que no tendría piedad con nadie que se interpusiera en su camino, por lo que tras pensarlo llegó a una conclusión. «Está bien, pero no quiero que todos estén aquí, algunos deberán regresar al castillo y proteger a su majestad el rey Valtra». «Eso no será necesario», mencionó una voz que al instante fue reconocida por todos. «Majestad», exclamó el líder de los pecados capitales, «¿se puede saber qué está haciendo aquí? Este lugar es muy peligroso, por favor vuelva al castillo». «Papá», gritó la princesa Elizabeth al ver al rey. «Hija mía», dijo el rey mientras se acercaba hacia el cubo donde estaba encerrada la menor de las princesas, «¿pero qué estás haciendo encerrada en ese lugar? ¿Y quién te puso allí?» «Fui yo, majestad», respondió Merlin, «lo hice por órdenes del capitán para evitar que ese desconocido que por cierto asesinó a nuestro compañero Escanor, se lleve a la princesa Elizabeth». «¿Cómo? Ese muchacho de ahí liquidó al pecado del orgullo, me cuesta creerlo». «Majestad, su vida aquí corre peligro», exclamó Meliodas serio, «lo mejor será que regrese al castillo y se refugie hasta que termine todo, después ya le llevaremos a Elizabeth, y le explicaremos todo con lujo de detalles». «De ningún modo, si mi hija está aquí yo me quedaré con ella, es mi decisión». «Pero majestad, entienda que es muy peligroso, ni siquiera Escanor pudo con él». «He dicho que me quedo al lado de mi hija y ni usted capitán ni nadie me hará cambiar de opinión». «Entiendo, pero deberá estar en un cubo al igual que Elizabeth para mantenerse a salvo, ¿de acuerdo?» «No tengo inconvenientes, pero me gustaría estar en el mismo que mi hija y también al lado de Margaret». «De acuerdo, Merlin, hazlo ahora». La maga de inmediato hizo que el cubo perfecto que rodeaba a Elizabeth se incrementara de tamaño y que en él entrasen también el rey Valtra y su hija mayor Margaret, para después volverse hacia donde estaba el sujeto que le generaba interés y miedo al mismo tiempo. «Veo que ya terminaron», comentó Sinclair con indiferencia, «muy bien entonces prepárense para morir». «Cállate maldito infeliz», gritó Meliodas y sin perder más tiempo, se lanzó contra él y detrás suyo fueron los otros pecados, pero en cuanto el tesoro sagrado del capitán estuvo a tan solo centímetros de alcanzar el cuello de su objetivo, tanto él como todos sus compañeros se quedaron inmóviles. «¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Qué diablos hiciste o usaste desgraciado? ¿En verdad es necesario hacer esto? No me gustaría tener que matarlos como a su compañero o de formas aún peores, solo ríndanse y déjenme llevar a la señorita Elizabeth, te prometo que no me la llevaré más de 3 minutos». «¿Qué es lo que pretendes hacer con ella maldito? Decirte que no me tardaré y que la traeré sana y salva es una cosa pero decirte qué es lo que voy a hacer con ella es una cuestión muy diferente, no tengo permiso para dar esa información». «Entonces púdrete infeliz, porque no pienso dejar que te la lleves».
Al escuchar esa respuesta, el sujeto se enojó y al instante Meliodas fue despedido hacia unas rocas a gran velocidad y con tal fuerza que incluso el choque no detuvo su avance y continuó durante varios centenares de metros, acto que dejó impresionados a todos, ya que el tipo ni siquiera había movido un dedo para lograrlo. Una vez que Meliodas se hubo alejado del campo de batalla, liberó a los pecados del poder que los mantenía inmóviles y estos, en cuanto se dieron cuenta que podían moverse, se pusieron en guardia, pero Diana, que se hallaba molesta por lo que Sinclair le había hecho a su capitán y amigo, se abalanzó contra él. «Maldito bastardo, que le hiciste a nuestro capitán», dijo una Diana enfurecida mientras se dirigía hacia Argus Sinclair para atacarlo con su martillo, pero en cuanto estuvo a punto de tocar su cuerpo con este, aquel individuo lo detuvo con un dedo, suceso que dejó boca abierta al pecado de la envidia, y solo un segundo después, de la punta del índice de su otra mano, emergió una luz que al instante Merlín reconoció, ya que era la misma o por lo menos muy parecida a la luz que emergía el arca de las diosas. Eso sin duda dejó impresionada a la maga, pero solo unos instantes luego esa sorpresa se hizo 1000 veces más grande, pues con la luz que había hecho aparecer ese sujeto, tocó el tesoro sagrado de la gigante y en cuestión de segundos este se desintegró en pequeñas partículas. Diana, claramente sorprendida por lo que pasó, se quedó en shock, pero casi de inmediato recobró la razón e intentó atacar de nuevo a aquel individuo, pero tal y como sucedió con Meliodas, su puño se detuvo estando a pocos centímetros de alcanzarlo. «Es inútil que intentes atacarme, por favor, retírate y déjame cumplir con mi trabajo, no quisiera tener que lastimarte». «Maldito, ¿qué clase de magia estás usando? ¿Y cómo pudiste detener mi martillo y más aún desintegrarlo? Ningún humano podría lograr lo que tú acabas de hacer. ¿Quién eres en realidad? Seas quien seas, no permitiré que te lleves a mi amiga infeliz, no pienso dejar que le hagas daño». «Ya les dije que no pienso hacerle daño, solo quiero llevármela por unos cuantos minutos y luego la traeré de vuelta, es todo». «Eres un completo desconocido, como sabemos que no le harás nada, no podemos confiar en tus palabras». La paciencia de aquel que consideraban desconocido llegó a su límite y de un momento a otro, la gigante se elevó en el aire, pero no porque ella hubiese saltado, sino debido a que ese extraño individuo había hecho uso de una de sus raras habilidades, con la cual la mandó a volar, y una vez estuvo varios cientos de metros del suelo, Sinclair comenzó a hacer que su cuerpo se estrellara una y otra vez contra el suelo y las montañas que habían a su alrededor. Los gritos de la gigante eran cada vez más fuertes, pero aún así Argus Sinclair no se detuvo. Kim, al ver cómo aquel sujeto maltrataba a Diana, estalló en ira y liberó todo su poder mágico, y sin pensarlo se lanzó a atacar a aquel que se había atrevido a lastimar de forma brutal a la persona que más le interesaba, mientras que el pecado de la lujuria Gouter se encontraba preparando su técnica luz reestructural. «Maldito, ¿cómo pudiste hacerle eso a mi compañera? Te haré pagar por ello, bastardo». El pecado de la pereza atacó a Sinclair con su lanza Chastifol, pero al instante también fue detenido por aquel poder que hasta ahora desconocían, mientras que su técnica, la cual ya iba directo hacia Sinclair, se dio la media vuelta y fue en dirección de la cabra de la lujuria, quien pretendía atacar, pero al no prever la estrategia utilizada por su enemigo, y aparte también por la velocidad en que iba el ataque, no pudo evadirlo y lo recibió por completo, mandándolo a volar muy lejos. Segundos después se posicionó frente al pecado de la pereza Kim y lo miró a la cara. Estaba planeando usar otro de sus extraños poderes, cuando de repente Van el zorro se le apareció por la espalda e intentó robarle parte de su poder con su habilidad mágica Festín del Cazador. «Ahora Kim, acábalo, yo robaré parte de su poder y quedará vulnerable», dijo el zorro de la avaricia confiado en su estrategia, pero gran sorpresa se llevó al ver que en el momento en que trató de robarle sus energías, no le pudo absorber ni una pizca de poder. ¿Qué carajo pasó? ¿Por qué mi habilidad mágica Festín del Cazador no funcionó? «Tu técnica es muy efectiva», respondió Argus Sinclair, «el único problema es que aún la dominas en un nivel muy bajo, te falta más experiencia de combate con ella y entrenamiento para poder usarla en alguien como yo». Van se quedó sorprendido con las palabras que aquel tipo le había dicho, sin duda le habían causado curiosidad y quería saber más, pero cuando quiso preguntar acerca de ello, fue envuelto por una esfera de oscuridad, la cual lo comprimió con tanta fuerza que convirtió todo su cuerpo en una masa rojiza. Había sido aplastado hasta el punto de que todos sus órganos, huesos y tejidos quedaron expuestos.
Su sangre, piel y varios trozos de carne que se desprendieron de su cuerpo y órganos vitales habían salido disparados por todas partes, pero en lo especial sobre el rostro y vestimenta de Sinclair, el cual tan solo miró todo lo sucedido sin sentir lástima alguna o cualquier otra sensación parecida. Y tras esto, arrojó a Diana hacia donde estaba Kim, pero lo había hecho con tanta fuerza, que este salió disparado junto con la gigante varios centenares de metros hasta estrellarse contra una montaña. Todos se asustaron al ver aquella escena sangrienta e incluso algunos llegaron a vomitar por lo visceral que fue, pero justo en ese momento, Meliodas volvió a entrar en acción, siendo testigo de lo que le ocurrió a su amigo. Este sintió un enorme coraje y decidió lanzar un ataque con todas sus fuerzas, pero tal y como le sucedió antes, se detuvo a la hora de estar a punto de acertar su ataque y quedó a completa merced de aquel extraño individuo, el cual lo tomó del cuello y con una cara de molestia le dijo: ¿por qué me complicas el trabajo que me asignaron? Tú y todos esos estúpidos están buscando sus propias muertes. Cállate, maldito imbécil, le gritó Meliodas. Ya te dije que no permitiré que te lleves a Elizabeth, la protegeré con mi vida de ser necesario. Aquellas palabras hicieron enfurecer al individuo de las vestimentas desconocidas, el cual apretó su cuello con gran fuerza mientras ponía la palma de su mano frente a su rostro. Entonces hasta aquí llegaste, te eliminaré de una vez. Sinclair estaba a punto de hacer algo, pero fue interrumpido por el pecado de la gula, la cual le lanzó uno de sus ataques mágicos. Sin embargo, al momento de estar a poca distancia de llegar donde él, el ataque desapareció en una fracción de segundo y sin dejar ningún rastro. Poco después, el extranjero movió la palma de su mano como si estuviese lanzando una cachetada y al instante una ráfaga de viento apareció y se dirigió hacia donde se hallaba Merlín, quien al ver lo que pasó rodeó su cuerpo con un cubo perfecto, pero para sorpresa de todos y más aún de ella, en el instante en que la ráfaga hizo contacto con él, este se quebró como si de un cristal se tratase y un momento después se pudo ver cómo la maga, quien no había tenido tiempo de siquiera cubrirse, salía volando por los aires. Luego de esto, Sinclair se volvió de nuevo hacia el capitán de los pecados y poniendo la palma de su mano delante de su rostro hizo aparecer una esfera de color verde, pero justo cuando iba a lanzarla, el caballero Giltonder junto con otros más realizaron un combo de ataques, los cuales se mezclaron y fueron directo hacia su enemigo, el cual no se mostró para nada preocupado, y en un instante desvaneció la energía que tenía en su mano y arrojó a Meliodas hacia los ataques que venían a él, y como si lo hubiese tenido todo calculado con anticipación, el ataque combinado dio de lleno al capitán de los 7 pecados capitales. Una vez hubo pasado el polvo pudieron ver que el capitán había quedado algo herido, pero también que aún conservaba sus ganas de luchar. ¿Capitán Meliodas se encuentra bien?, preguntó el caballero Giltonder. Lo siento mucho por eso, no esperábamos que ese sujeto reaccionase de tal manera, es muy rápido e inteligente. Tranquilo Gil, estoy bien, decía Meliodas mientras se curaba con su oscuridad. Entonces ¿es verdad que usted es un demonio? Hablaré más tarde con todos sobre eso, por ahora debemos concentrarnos en ese individuo, no podemos permitir que se lleve a Elizabeth. Mientras el caballero y el capitán conversaban un momento, otro grupo de caballeros intentó acercarse donde estaba el sujeto desconocido y lanzaron sus ataques, pero este creó en la palma de su mano una esfera de oscuridad y la arrojó hacia los ataques enemigos, los cuales fueron superados en poder con mucha facilidad, y en tan solo un breve instante los ataques lanzados por los caballeros se les fueron regresados junto con la esfera de poder oscuro de Sinclair. La maga Merlín había quedado algo herida por el ataque recibido. No obstante había alcanzado a observar cómo aquel sujeto había creado ese poder oscuro y lo había arrojado contra los caballeros sacros, pero en esta ocasión ya no sintió la misma sorpresa que las anteriores veces en que Sinclair mostró de lo que era capaz, pues había empezado a acostumbrarse a verlo como alguien de grandes capacidades y también comenzó a sospechar que él debía de tener un control absoluto sobre todos los tipos de magia existentes. Maldición, es muy poderoso, no tengo de otra más que utilizar eso, dijo Meliodas con gran seriedad. ¿A qué se refiere?, preguntó el caballero que permanecía a su lado. Enseguida tú y todos aquí entenderán a lo que me refiero. Merlín, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿En verdad quiere hacer eso?, preguntó la maga. No hay de otra, si no lo detengo ahora ese sujeto va a acabar con todos y se va a llevar a Elizabeth, y eso no lo voy a permitir. Entendido, capitán. ¿Me escuchas, Gouter? Quiero que les pases a todos la táctica que el capitán tenía guardada como último recurso.
De inmediato, Gouter, quien ya se encontraba de vuelta en el campo de batalla, obedeció y tan solo un par de segundos después, absolutamente todos sabían cuál era la estrategia que el capitán tenía planeado realizar. Al principio todos dudaron en formar parte de aquel plan, ya que parecía ser algo absurdo, pero en cuanto Meliodas les pidió que tuviesen confianza en él, decidieron aceptar y empezaron a atacarlo con todo lo que tenían. «Es inútil, nada te va a funcionar», exclamó aquel odioso individuo, «¿por qué no mejor me dejas pasar y realizar mi trabajo?». Meliodas ignoró sus palabras y continuó recibiendo los continuos ataques de todos sus compañeros y del resto de caballeros. Cuando ya todos hubieron lanzado sus mejores técnicas, el capitán de los 7 pecados capitales miró seriamente a su enemigo y le dijo unas palabras antes de lanzar su devastador ataque. «Por fin ha llegado la hora de derrotarte, infeliz. Esto no te matará, pero sí te causará un gran daño y nos dará tiempo suficiente para poder capturarte y extraerte todo ese poder, porque es un peligro para todos». Contra venganza. Una enorme onda de energía salió despedida del tesoro sagrado del capitán de los pecados, la cual iba directamente hacia el sujeto desconocido que sin preocupación alguna observó cómo venía a él. ¿En serio esta es tu última estrategia? Si es así, entonces me has decepcionado por completo. Esperaba más de alguien que estuviese al lado de la señorita Elizabeth. ¿Qué dijiste?, preguntó Meliodas muy sorprendido al escuchar que había mencionado a Elizabeth. «Lo siento, pero esto no te servirá de nada», exclamó Sinclair para luego hacer algo que dejó aún más impresionado al dragón de la ira. Contraataque. El sujeto había replicado de manera perfecta la habilidad especial de Meliodas, pero solo haciendo uso de su antebrazo en lugar de una espada u objeto similar, y en un momento ocurrió lo que nadie pensó que podría pasar. El poderoso ataque había sido devuelto, y ahora iba hacia el capitán de los pecados, pero a diferencia de la técnica del demonio, esta se la había regresado con muchísimo más del doble de poder y también con una velocidad muy superior. Esto no se esperaba Meliodas, por lo que no tuvo tiempo de moverse, pero cuando todo parecía estar perdido para él, el tipo hizo algo que lo dejó todavía más impresionado que antes, pues justo cuando el ataque combinado de todos estuvo a punto de impactar contra su cuerpo, este fue desviado hacia el cielo, y una vez se hubo perdido de vista, la onda de energía estalló y a pesar de que estaba demasiado lejos, las corrientes de aire que creó al momento de explotar llegaron hasta donde estaban e hicieron que la gran mayoría de caballeros salieran volando por los aires junto con un montón de rocas. Meliodas había quedado en shock por tales actos, pero en cuanto se recuperó le preguntó a Sinclair el por qué lo había hecho, a lo cual este le contestó: «Si ese ataque te hubiera dado, no solo tú y este reino se hubieran convertido en polvo, sino también cerca de la 1/4 parte de este mundo». Esas palabras hicieron que el exmandamiento sudara frío, ya que no pensó ni por un instante que el ataque fuese tan poderoso como para destruir una 1/4 parte de todo el mundo. Pero tras unos segundos, recordó que aquel tipo había mencionado algo sobre Elizabeth, por lo que no dudó en preguntar: «¿Qué quisiste decir con eso de que esperabas que fuese más poderoso por estar al lado de Elizabeth?». «No puedo responder preguntas relacionadas a la señorita Elizabeth, no tengo autorización. ¿Cuántas veces se los tengo que repetir?». «Pero ya basta, suficiente de palabras. Solucionemos esto de una vez». Una vez hubo mencionado eso, se puso en pose de batalla y Meliodas hizo lo mismo, mientras que sus compañeros se ponían detrás suyo en sus respectivas posiciones. «Jamás había visto en toda mi existencia un sujeto como él», dijo el pecado de la gula. «Su poder, su identidad y de qué raza son desconocidos». «¿A qué te refieres con eso de raza?», preguntó Diana algo confundida. «¿Que acaso no es humano?». «Un humano, por más poderoso que sea, no puede dominar magia demoníaca ni de las diosas sin haber pasado antes por un ritual especial que le permita dominar esos poderes, y él no ha pasado por él. Estoy segura de que ese tipo es cualquier cosa menos un humano». «Bueno, dejemos tanta palabrería y reanudemos la pelea», comentó el pecado de la avaricia, el cual acababa de recuperarse de lo que le había sucedido. De repente, el desconocido y odiado extranjero dejó su pose de pelea y los miró a todos muy serio. «No, ya no habrá ninguna pelea», mencionó Argus Sinclair sorprendiendo a todos. «Los he tolerado por bastante tiempo, y ahora sí ya es hora de que realice mi misión, así que les daré una última oportunidad de rendirse y dejarme hacer mi trabajo. Si lo hacen, prometo que nadie más saldrá herido y también que la señorita Elizabeth volverá a ustedes sana y salva».
En eso, el pecado de la lujuria Gouter intentó leer su mente, pero justo en ese momento, su cabeza estalló en miles de pedazos, acción que causó el miedo y el asombro de todos y que Merlin volviese a quedar sorprendida, ya que no tenía idea de lo que acababa de pasar. «Maldito infeliz, ¿qué le hiciste a Gouter?», preguntó el pecado de la ira Meliodas, mirando hacia el desconocido con gran odio. «Yo no le hice nada, fue el escudo neural que poseo el que causó que la cabeza de su compañero estallase, aunque él es el culpable por tratar de leer mi mente, ya que dicho escudo activa una onda, la cual literalmente hace que a cualquier dispositivo o ser con poderes telepáticos o cualquier habilidad parecida que intente leer mis pensamientos, le explote la principal fuente de información, que en el caso de los seres vivos es el cerebro, pero no se preocupen, ya que ese sujeto al ser un muñeco, no puede morir de una forma tan simple. Maldito, nosotros seremos los encargados de vencerte. Pero capitán, mencionó Kim, ese hombre posee un montón de habilidades con las cuales nos ha dado una golpiza y si aún no se ha dado cuenta, hasta el momento no hemos sido capaces de siquiera darle un solo golpe. Porque no reconsidera lo que pide, puede que esté diciendo la verdad y no planee nada malo con la princesa, quizás solo quiere hablar con ella de algo personal y ya, o quiera mostrarle algo en privado. Precisamente porque tiene esas raras habilidades y además que puede copiar las técnicas de los demás es que no puedo permitir que se lleve a Elizabeth, aun cuando diga que solo será por poco tiempo, que nos garantiza que la traerá a la hora que dice. ¿Cómo podemos estar seguros de que no le hará nada o le ponga alguna especie de hechizo o algo similar que le afecte en el futuro? Ese sujeto es un completo desconocido, no sabemos nada de él aparte de su nombre, que incluso puede que ni siquiera sea el verdadero. Yo estoy de acuerdo con Kim, capitán, dijo la maga Merlin, ha usado todo lo que tenía incluyendo su técnica de último recurso y aún así no ha podido siquiera hacerle un rasguño, aparte ese tipo también logró humillar y acabar con Escanor pese a que usted y él estaban más o menos igualados en poder. Si pudo derrotar a Escanor de una forma tan simple también podría hacerlo con usted, no le costaría nada de trabajo, pero ¿sabe qué es lo que he estado pensando? Que ese sujeto no ha hecho más que jugar con nosotros hasta ahora. Al oír decir esas palabras a la maga, el pecado de la ira se quedó pensativo unos instantes, sabía que ella tenía razón y que ese tipo solo estaba jugando con ellos y que en cualquier momento podría asesinarlos, pero aunque fuese así, no quería que Elizabeth fuese con ese hombre, tenía miedo de que algo le llegara a hacer, no podría perdonárselo si algo le llegara a ocurrir, y no estaba dispuesto a dejar que esa posibilidad se hiciese realidad. La seguridad de su amada era lo primero para él, por lo que este decidió tomar una decisión definitiva. Seguiremos con el plan, vamos a combatir hasta no poder más, no nos rendiremos. Pero capitán, sea razonable, insistió el pecado de la pereza, si seguimos peleando, todos acabaremos muertos. Yo no tengo compañeros cobardes, pero si tanto insistes en abandonar entonces retírate y observa desde una esquina el desenlace de esta batalla, y si alguien más quiere ir con él es libre de hacerlo, ahora es el momento de decidir si están conmigo o no. Tras estas palabras, las cuales fueron muy incómodas incluso para los que no formaban parte del equipo de los 7 pecados capitales, ninguno se movió y solo enfocaron sus miradas en el demonio, el cual no le quitaba la vista al ser que se había encargado de humillarlos. Al parecer no cederán, ¿verdad? Entonces los acabaré de inmediato, pero antes de ir con todos ustedes primero me encargaré de ese mocoso que me está causando muchos problemas. Solo una especie de zumbido se escuchó cuando todos se percataron de que el capitán de los pecados se encontraba tomado del cuello y que ellos se encontraban de nuevo bajo aquel raro poder que les impedía moverse. Maldito desgraciado, suelta a nuestro capitán, decía Diana llena de furia mientras hacía esfuerzos por liberarse de la técnica de Sinclair. No se preocupen, en un momento estaré con ustedes, por ahora me encargaré de este pobre diablo. Diciendo esto, Argus Sinclair creó de nuevo una esfera de color verde idéntica a la anterior y volvió a ponerla enfrente del rostro de Meliodas. Hasta aquí llegaste, basura, ahora te mandaré a dormir para siempre. El sujeto estaba a punto de lanzar su ataque, pero justo en ese instante sucedió algo que ninguno de los presentes salvo Merlin y el mismo Argus Sinclair pensaron que ocurriría, ya que en menos de un segundo se escuchó un ruido como de un cristal rompiéndose y de repente un enorme rayo de luz, si se le podría llamar de esa forma, se elevó hacia el cielo y solo un momento luego, una esfera de luz de un tamaño considerable iba a gran velocidad hacia donde se hallaba aquel que estaba a punto de convertirse en el verdugo del dragón de la ira, pero
lejos de preocuparlo, este tan solo sonrió y colocando su mano en una posición que para todos era extraña, hizo que una especie de rayos blancos la rodearan y al instante el ataque de luz, el cual había sido lanzado por la princesa Elizabeth en un intento de evitar que Meliodas muriese en las manos de ese tipo, se encogió rápidamente mientras que su forma cambiaba a una similar a la de un pequeño plato o disco, y para cuando estuvo a tan solo 1 metro de donde estaba Sinclair, la esfera que tenía varios metros de diámetro se había encogido tanto que no poseía más de 20 centímetros, y sin que nadie lo esperase, la energía cayó al suelo e inclusive generó ruido al caer como si de un objeto físico se tratara, al parecer en eso se había convertido. Luego de aquel acontecimiento, arrojó a Meliodas al suelo y se agachó a recoger el poder que le había lanzado la princesa, y una vez que lo tuvo en sus manos lo observó durante unos segundos para después posar sus ojos sobre Elizabeth, la cual al igual que los demás se encontraba sorprendida por lo que aquel sujeto acababa de hacerle a su ataque de luz, y sin que nadie lo esperase, arrojó la energía como si de un disco se tratase hacia donde ella estaba, y al notar que su propio poder iba a donde se hallaba, tan solo se cubrió con sus brazos y cerró los ojos esperando lo peor, pero en ese momento, Meliodas se interpuso e intentó usar su habilidad contraataque. Sin embargo, en el instante en que se suponía que la hoja de la espada del capitán de los pecados tendría que hacer su trabajo, la energía de luz simplemente siguió su camino a través de ella como si fuera un fantasma, pero además de eso, también había pasado por el cuerpo de Meliodas, acción que lo dejó totalmente impresionado, puesto que también lo había atravesado sin que sintiera el más mínimo contacto físico. En el momento en que sucedió todo esto él estaba a muy poca distancia de Elizabeth, por lo que para cuando se giró hacia donde ella se hallaba, el ataque ya le había impactado y solo pudo ver cómo todo su cuerpo se iluminó de una luz muy potente. Por un momento pensó que ese ataque la había lastimado, pero rápidamente cambió de opinión al ver que no le había pasado nada, al menos no físicamente. Los caballeros y demás pecados que habían sido testigos de lo ocurrido con ella también pensaron que no le había ocurrido nada grave al ver su estado, pero aún así conservaban sus dudas respecto a si en verdad se encontraba bien. Elizabeth. ¿Te encuentras bien? Preguntó Meliodas, dime qué te hizo ese infeliz, ¿sientes alguna clase de dolor o malestar? La princesa no respondió. Princesa Elizabeth, ¿se encuentra bien? Preguntó King con curiosidad. ¿Pero qué es lo que le pasa al ojo derecho de Elizabeth? Dijo Diana que ya había sido curada por Merlín, ¿qué es ese símbolo? Al oír las palabras del pecado de la serpiente todos se volvieron hacia donde se hallaba Elizabeth y efectivamente comprobaron que lo que Diana decía era verdad, pues ahora el ojo derecho de la princesa, que era azul, había cambiado a un color naranja y además poseía en el centro del mismo un extraño símbolo parecido a una hélice de 3 palas, era el símbolo de las diosas. «Ha despertado sus poderes», exclamó la maga Merlín. «¿Qué dices?», exclamaron Diana y King al unísono. No sé qué es lo que me haya hecho ese hombre», dijo de repente la princesa claramente sorprendida, «pero sea lo que sea, estoy segura que no me he hecho ningún tipo de mal, al contrario, siento como si hubiera recuperado todas mis energías». «¿Qué quieres decir con eso, Elizabeth?», preguntó Diana. La princesa estaba a punto de responder a la pregunta de su amiga, cuando de manera inesperada el sujeto hizo aparecer a Meliodas frente a él, y sin darle tiempo para nada volvió a tomarlo del cuello y en menos de un segundo se lo quebró, pero este sabía que con eso no iba a morir, por lo que creó algo parecido a unas dagas de oscuridad y atravesó cada uno de sus 7 corazones, los cuales salían volando de su cuerpo y explotaban una vez estaban fuera del mismo, bañando el suelo y parte del traje de Sinclair con la sangre. Tras aquel horrible acto, dejó caer su cuerpo. Su rostro mostraba clara evidencia de que ya no estaba en el mundo de los vivos. Todo esto lo había hecho en tan poco tiempo que apenas pudieron notar cómo había liquidado al líder de los pecados capitales, pero aún así, la escena no se pudo quitar de sus cabezas. Al ver el cuerpo del capitán todos sintieron un enorme coraje y dolor, pero a quien más le había afectado era a la princesa, quien desde hacía un tiempo se había enamorado de él. ¿Por qué lo hiciste?, dijo la princesa Elizabeth mientras una gran cantidad de lágrimas caían por sus mejillas, «dime por qué», gritó y se tumbó al suelo cubriéndose los ojos y comenzando a dar fuertes gritos de dolor y sufrimiento. «Eres un maldito asesino», dijo Diana para seguidamente intentar abalanzarse de nueva cuenta hacia él, pero fue detenida por King, el cual le indicó con un movimiento de cabeza que no fuese ya que sería en vano.
Ustedes no me dieron otra opción, yo les di la oportunidad de que me entregaran a la señorita Elizabeth por las buenas, pero prefirieron pelear y estas son las consecuencias de desafiarme, y ahora morirán junto con ese pobre estúpido. A continuación, el sujeto creó una esfera de poder del mismo tamaño que el que había arrojado la princesa, pero a diferencia de la de ella, esta era de color rosa. Bueno, si vamos a morir a manos de este tipo tan fuerte, al menos me gustaría saber de cuánto es su nivel de poder, comentó el pecado de la avaricia. Oye Merlín, ¿te importaría decírnoslo? La maga decidió hacer lo que pidió su compañero al ver que los demás pecados y el resto de caballeros que se encontraban cerca habían puesto atención a las palabras del zorro, pero lo que dio en cuanto intentó analizar a Sinclair la dejó estupefacta. No tiene sentido, solo tiene un total de 10, que está compuesto en su totalidad por fuerza, mientras que de magia y espíritu no tiene absolutamente nada. ¿Qué fue lo que dijiste? Dijo Kim muy sorprendido. Es todo un misterio este sujeto, ¿quién será? Daría lo que sea para saber siquiera un poco sobre él. ¿Cómo puedes pensar en eso, Merlín? Exclamó Diana con cierto tono de enojo, ¿que no viste cómo mató al capitán a sangre fría? Ese maldito debe morir. La maga iba a responder su pregunta, pero de repente, la esfera con la que su enemigo les apuntaba se hizo más grande, acto que no pasó desapercibido e hizo que todos se volviesen hacia él y lo mirasen preocupados. ¿Ya terminaron de hablar? La verdad, quería exterminarlos de una buena vez, pero como vi que su conversación se puso un poco interesante para ustedes, decidí dejarlos hablar por un momento, pero ahora sí este será su final, desaparezcan de este mundo. El sujeto estaba a punto de arrojar su poder contra los pecados capitales, cuando inesperadamente para ellos, hizo desaparecer el poder que los iba a matar. Al principio no entendieron por qué lo había hecho, pero una vez lo vieron fijar su mirada en la princesa Elizabeth, comprendieron de inmediato el motivo. ¿Cómo te atreviste? Eres un bastardo. Gritó la princesa levantando su rostro. En ese momento, absolutamente todos, salvo el tipo que había liquidado al dragón de la ira, quedaron muy impresionados al ver la nueva apariencia que había adoptado la princesa Elizabeth y sentir el poder que brotaba de su ser. Ahora llevaba el símbolo de las diosas en ambos ojos, pero aparte también le habían salido en la espalda 2 pares de alas, las cuales le hacían resaltar aún más su belleza, pero por la expresión que su rostro tenía se pudieron dar cuenta que no era buena idea preguntar en ese instante por su estado y menos aún acercársele. No puede ser. Exclamó Merlín, ha despertado. ¿De qué estás hablando? Preguntó Diana sin entender qué significa este cambio en Elizabeth. Merlín. Es complicado, no puedo explicarlo ahora, lo único que puedo decirles es que ese sujeto ha despertado la ira de una diosa, y de una muy poderosa. ¿A qué te refieres con una diosa? ¿Y qué quieres decir con eso de que es muy poderosa? Elizabeth, la verdadera Elizabeth ha despertado, y ahora liberará su gran poder en todo su esplendor. Si ese poder lo hubiera despertado cuando se enfrentaron a Hendrickson, créanme que a ella no le hubiese tomado ni 5 segundos eliminarlo, pero con este tipo siento que las cosas serán muy diferentes. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso el poder que tiene Elizabeth no es suficiente para acabar con él? Por cierto, ¿cuál es su nivel de poder ahora? Preguntó Van. Si es tan poderosa como dices, Merlín, ¿podrías decírnoslo? Me imagino que puedes verlo, ¿verdad? Su poder es enorme, tanto que está a la par que el del capitán. Tanto así. Pero bueno, dinos ya de cuánto es, insistió Kim. Su poder es de más de 230.000. Entonces eso quiere decir que ya tiene la batalla asegurada, comentó Diana. Lo dudo mucho, respondió la maga. Recuerden que ese desconocido pudo derrotar e incluso matar fácilmente a Escanor y al capitán, 2 de los pecados más poderosos. Creo que está de sobra decirles que el poder de ellos y el que ahora posee la princesa están más o menos al mismo nivel. Si les soy sincera, tengo un muy mal presentimiento de todo esto. Siento que ese desconocido aún no ha mostrado todo lo que puede hacer. ¿Estás diciendo que la princesa Elizabeth no podrá detenerlo a pesar de haber obtenido quién sabe cómo ese tremendo poder mágico? Dijo Kim. No lo sé, pero si de algo estoy segura es que si ella pelea no le resultará nada fácil mantener la batalla. En eso, una enorme onda de viento hizo que todos menos el recién llegado retrocedieran varios metros. Elizabeth ahora ya no era la misma de hacía un momento, la furia y la impotencia de no haber podido proteger al hombre que amaba con todo su ser habían salido a la luz y estaba dispuesta a liberar todo su poder con tal de vengar la muerte de su amado. Hija, ¿te encuentras bien?
Preguntó el rey Valtra a una Elizabeth que se mantenía con el ceño fruncido y sin quitar la mirada de aquel que le había arrebatado lo que más apreciaba. Hermana, ¿qué es lo que te pasa? Preguntó Margaret, ¿acaso se debe al ataque de luz que ese hombre te lanzó? Ambos esperaban que les respondiese, pero todo lo que obtuvieron no fue más que silencio. Sin embargo, tras unos segundos, por fin pronunció palabras, pero estas no iban dirigidas ni a su padre ni hermana, sino a alguien más. Te atreviste a matar a la persona que más amo en esta vida, y eso jamás te lo voy a perdonar. Hacía mucho tiempo que no había matado a nadie, ya que había decidido cambiar y convertirme en alguien diferente, alguien que defendiese a los demás de los tiranos sin esperar recompensa alguna, pero tú has provocado mi furia, y no me voy a detener hasta haberte dado el castigo que te mereces, maldito. Te juro que no me detendré hasta haberlo hecho. Aquellas palabras hicieron que tanto el rey Valtra como su hija mayor Margaret se quedaran estupefactos, puesto que no comprendieron qué había querido decir, pero la parte cuando dijo: hacía mucho tiempo que no había matado a nadie, despertó en ambos un miedo que jamás habían sentido, ni siquiera con el asesino más temible que habían visto o escuchado, pero pese a este cambio en ella, no se les pasó por la cabeza ni por un instante, que esa que estaba ahí ya no era la Elizabeth a la que estaban acostumbrados a tratar, o mejor dicho en ese momento no lo era, ya que en realidad las conciencias de la Elizabeth actual y de todas sus reencarnaciones incluyendo a su versión como diosa, estaban unidas en un mismo cuerpo, pero debido a la ira que sentía en aquel instante, sus pensamientos solo tenían un objetivo y ese era acabar con la vida de aquel que ella consideraba el ser más despreciable. A continuación, la princesa, o mejor dicho la diosa Elizabeth cerró sus ojos, y elevando sus manos hasta la altura de su rostro empezó a cargar una gran cantidad de poder mágico. ¿Qué tiene pensado hacer?, preguntó Van. Si lanza ese ataque, mínimo hará que todo este lugar junto con todos los presentes desaparezcan, exclamó Merlin, preocupada por lo que podría suceder. Detente, Elizabeth, si ese poder cae cerca de aquí, todo lo que esté en un radio de al menos 1 kilómetro se verá afectado y mucha gente inocente morirá. Por un momento, la diosa dejó de aumentar su poder y pensó en las palabras que le había dicho el pecado de la gula, pero en cuanto enfocó nuevamente su mirada en aquel sujeto que había asesinado a su amado, el coraje la invadió de nuevo y continuó cargando más energía. ¿Acaso has perdido la cabeza? Ese ataque puede ser muy peligroso para todos, nadie aquí está preparado para recibir una cantidad de poder tan grande como esa. No te preocupes, contestó Elizabeth sin apartar la mirada del tipo que tenía enfrente, yo sé controlar muy bien mis poderes, y te aseguro que no dañaré a nadie más que a este infeliz. Continuará. Si el video ha sido de su agrado, por favor suscríbanse al canal, dejad vuestro me gusta y comenten qué tal les pareció, todo eso me ayudaría a crecer y darme más ánimos para seguir trayéndoles más de esta teoría, aparte de también saber si les están gustando mis videos, ya que como sabrán hacer este tipo de contenido lleva su tiempo, pero aún así trataré de hacerlo lo más rápido que pueda. Conmigo será hasta la próxima.